Guayaquil ha sido una vitrina para todas las provincias del Ecuador que han visto el cambio de esta gran ciudad. Nosotros lo llamamos la regeneración urbana. La ciudad ha sido realmente restaurada, ha sido regenerada, ha sufrido una restauración peatonal, vial, de alumbrado público, de estacionamientos, de arborización. Y aunque a veces parece esto un poco incómodo y molestoso, cuando uno camina, donde yo trabajo, están los cables que estaban altos, los están haciendo subterráneos, y eso causa un poco de dificultad, pero cuando ya está todo lindo, uno disfruta caminar y saber que todo está en orden, que los que andan en silla de ruedas tienen un lugar para deslizarse bien, los que caminamos por las áreas peatonales, está todo limpio, colorido, y eso es bueno. Y aquí hay una palabra que es clave, que es la palabra restaurar. La ciudad ha sido realmente restaurada. Más me gusta la palabra restaurar que regenerar, aunque son sinónimos. Pero la palabra restaurar habla de reformar, de rehabilitar, de recuperar, de renovar o de restablecer. Cuando algo ya está como envejecido, desgastado, entonces eso hay que restaurarlo, sobre todo en las cosas físicas. Entonces yo me pregunto si a veces nosotros hemos pensado que en nuestras vidas espirituales necesitamos de ciertas restauraciones. Si hay áreas en nuestra vida que necesitan ser restauradas, déjame ponerte ciertos ejemplos. Por ejemplo, nuestros pensamientos. A veces tenemos buenas actitudes, pero nadie sabe lo que estoy pensando. Y los pensamientos pueden ser tan sucios como pueden ser también tan críticos, y el que está al lado tuyo no lo sabe. El que está frente a ti no lo sabe. A veces nuestros pensamientos necesitan ser restaurados. De hecho, la Biblia habla sobre aquello. Que no tenemos sino que nuestra mente tiene que ser renovada y restaurada. Otras veces, nuestro hablar debe ser restaurado. A veces somos mal hablados. Palabras desencajadas, palabras fuertes, ofensivas. Por lo tanto, creo que nuestras palabras, nuestra lengua también debe ser restaurada. Otras veces, nuestro rostro, nuestra actitud, nuestras acciones. Yo les compartí a ustedes el domingo pasado que estaba incómodo por una situación particular en casa. No vamos a andar en el detalle, pero mi hija vio mi rostro y me dice: papi, ¿estás enojado por algo? Solamente necesitó ver mi rostro para saber que algo me estaba pasando. Yo me pregunto si a veces nosotros hemos pensado que así como las ciudades son regeneradas o restauradas, también hay áreas en nuestra vida que necesitan ser restauradas o regeneradas. Ahora, si hemos de ser restaurados, necesitamos primero ver nuestra condición. Si nosotros no vemos nuestra propia condición, nuestra necesidad, nuestra bancarrota espiritual, nuestro deterioro delante de Dios, entonces vamos a pensar que estamos bien y que no necesitamos ser restaurados. Porque tus pensamientos son puros y santos siempre. Tu hablar es perfecto, nunca ofendes. Tus actitudes y tus acciones nunca fallan. Entonces tú no necesitas ser restaurado. Yo necesito ser restaurado constantemente en mi vida. Óyeme, constantemente, cada día. No hay un día en que yo no diga: Señor, pero ¿cómo pude decir o hacer esto? No hay un día que pase eso. Y yo me pregunto, ¿y tú? ¿Has pensado tú tal vez en que hay áreas en tu vida que necesitan ser restauradas? El Evangelio de Mateo, él dice: bienaventurados los pobres en espíritu,
pues de ellos es el reino de los cielos. El día de hoy quiero compartir con ustedes el Salmo número 80, porque recuerden que este es un receso que estamos haciendo de los temas que estamos viendo durante el año. Así que lo cierto es que el tema para el día de hoy es titulado Restáuranos, oh Dios. En el Salmo 80, el salmista que escribe este salmo, Asaf, que es uno de los poetas en este maravilloso libro de los Salmos, él pide una sola cosa al Señor y su petición es por restauración. Aquí hay un estribillo que durante 3 veces se repite la misma frase, casi parecida las 3 veces. En el versículo 3, en el versículo 7 y el 19 dice esto, dice, restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Esa es la petición que este hombre necesitado de Dios le pide a su Señor por 3 ocasiones. La traducción en lenguaje actual me gusta como lo dice de una manera más clara. Dice él, Dios nuestro, cambia nuestra triste situación, muéstranos tu bondad y sálvanos. Ahora, la figura que usa el salmista para hablarnos de Dios en este capítulo 80 es doble. Por un lado usa la figura de un pastor y por otro lado usa la figura de un viñador o del dueño de una viña, de un plantío de uvas. Y nosotros veremos este salmo dividido en 4 secciones o 4 encabezados. Aquí hay 2 peticiones y también hay 2 lamentos. Al pastor se le hace una petición y se le hace un lamento o un clamor. Al viñador, al dueño de la viña, por igual, se le hace también una petición y también hay un clamor que va dirigido hacia ese viñador, que es el mismo Dios. Las figuras son diferentes, el pastor o el viñador, pero es el mismo Dios. Y vamos a ver entonces lo primero que dice la Biblia en los primeros 3 versículos, esa petición. Los primeros 3 versículos del capítulo 80 del libro de los Salmos es una petición por el favor del pastor. Él está pidiendo a su Dios ser favorecido. Yo creo que todos necesitamos el favor de Dios, necesitamos de la gracia de Dios. Nosotros a veces pensamos que la bendición de Dios solamente es el trabajo, el dinero, la salud, y nos centramos en esas cosas. Pero nosotros necesitamos también tener paz en nuestras almas. Queremos ver la salvación de nuestros hijos. Queremos tener una buena relación con nuestro cónyuge. Queremos ver que la gente, que el pueblo sea un pueblo obediente al Señor, que conozca a su Dios, que la gente deje la simpleza. Queremos ver que la gente adore al Señor en espíritu y en verdad. Por lo tanto, en estos primeros 3 versículos dicen lo siguiente, dice la Escritura, Salmo 80, versículos 1, 2 y 3, presta oído, oh pastor de Israel, pastor. Tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. El salmista, por lo tanto, en estos 3 versículos hace una triple petición. Primero está pidiendo a su pastor, a su Dios, que lo escuche. En segundo lugar, está pidiendo que lo salve. Y en tercer lugar, está pidiendo ser restaurado. Señor, escúchame. Señor, sálvame. Señor, restáurame. Esa es la petición que el salmista le hace a su Dios. Dice el versículo 1, presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño. Bueno, ¿qué clase de pastor es nuestro Dios? Él es uno que no solamente que oye, sino que es uno que también guía.
Joven, soltero, si tú te quieres casar, pídele al Señor que te guíe con quién te debes casar. Si tú estás buscando un trabajo, pídele al Señor que te guíe para que te ubique donde tú necesitas estar. Si tú quieres hacer una inversión de algo, o tomar una carrera universitaria, o tomar un viaje, o tomar decisiones importantes, no lo hagas porque te parece bien. No lo hagas porque te gusta. Pídele al Señor que te guíe a ver si eso que tú quieres hacer está dentro de sus planes. Y si tú estás inseguro, pide consejo. Pide consejo a una persona madura en la fe. Por lo tanto, ese pastor a quien él está clamando es alguien que oye y que guía. David entendía muy bien quién era Dios como pastor. Por eso dice en el Salmo número 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él sabía que él lo podía guiar. Por lo tanto, él es un pastor que guía a su pueblo. El Salmo 77:20 dice, como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Nosotros, queridos hermanos y amigos, necesitamos ser escuchados y guiados por el tierno pastor. Necesitamos. El mundo afuera, nuestras amistades no nos ofrecen nada bueno. Y solamente el Señor es quien nos puede conducir por aguas de reposo y llevarnos a verdes pastos para que tú y yo estemos bien alimentados. La parte B del Salmo 80, del versículo 1 en el Salmo 80 dice, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Israel tenía el arca del testimonio que representaba la presencia de Jehová. El mismo Dios estaba por encima de los querubines que el arca tenía. Dice 2 de Samuel 6:2, y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. El Dios nuestro no es un Dios poderoso, Él es todopoderoso. El Dios nuestro no es alguien que está entre los querubines, está sobre los querubines. Él es Jehová Jireh. Y la gente necesita conocer a ese Dios. La humanidad necesita conocer a Dios. Y si tú y yo conocemos a Dios, necesitamos conocerlo más cada vez. No debemos estar conformados y no debemos sentirnos como en confort. Es decir, yo soy cristiano, yo me bauticé. Necesitamos cada día conocer y saber más de Él y de su amor y de su gracia. Cuando nosotros llegamos al versículo 2 del Salmo 80, que dice, delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Recuerda que el Señor está por encima de los querubines, y por estar encima de los querubines es que Él resplandece. Si no vemos nosotros nuestro peligro, nunca podremos clamar al Señor, ven a salvarnos. Porque parece que todo está bien. Todo parece que está en orden. Pero nosotros realmente vivimos en un mundo lleno de perversión y de maldades. Es una jungla este mundo. Y tú no sabes cuándo el enemigo va a contraatacar a uno de los tuyos. Si tú estás pendiente de esos detalles, de esas cosas, no vas a poder clamar anticipadamente al Señor para que guarde a los tuyos. Nosotros necesitamos decirle a Dios, ábreme los ojos para contemplar la hermosura tuya, tu grandeza,
Y entonces podemos decir, Señor, ven y sálvanos. Entonces, cuando el salmista ya ha clamado al Señor para que lo oiga, para que lo salve, entonces llega el versículo 3 y ahora es que él dice, restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Restáuranos, oh Dios. Tú sabes que cuando regeneran o restauran un paso peatonal, tú lo ves inicialmente y queda muy precioso, le ponen color medio rojo, ladrillo y esos arreglos bonitos y la arquitectura y se ve bien, ¿sabes? Pero a veces hay meses después, a veces semanas después, días después, tú ves levantados los adoquines, tú ves paredes manchadas, cosas sucias. A pesar de que fue restaurado y quedó bien. A veces nosotros somos como esos pasos peatonales. Venimos a la iglesia y salimos bien. Dios nos habló, salimos edificados. ¡Qué bueno es el Señor! Pero llegamos a la casa y algo pasa, que toda la bendición que recibimos aquí se esfuma. Y tenemos que volverle a decir al Señor, Señor, la regeneración urbana en mi alma, vuelve a restaurarme. Es como debemos de conocer delante del Señor y decirle, restáurame, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre mí. ¿Sabes que este versículo 3 nos recuerda la bendición sacerdotal que fue dada a Moisés en el libro de Números 6, 24 y 25, donde dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Así que lo primero que hace el salmista es hacer una petición. Y él está pidiendo aquí para ser escuchado, para ser salvado y para ser restaurado. Pero él prosigue en su salmo. Y ahora él empieza a clamar. Ahora ya no hay una petición, sino que ahora hay un clamor. Ahora hay un lamento. ¿Y por qué él se está lamentando? Bueno, se está lamentando a causa de la ira de Dios. El concepto y el conocimiento que la gente tiene de Dios a veces es tan distorsionado y es tan pobre que piensan que Dios es solamente amor, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es generoso. Y está bien eso, porque eso es verdad. Pero Dios también es un Dios que no tendrá por inocente al culpable. Dios es un Dios que castiga al malo y al perverso. Dios es un Dios justo. Y la ira de Dios se derrama sobre todo aquel que obra con injusticia. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la coherencia bíblica de entender cómo es que es nuestro Dios. Dice el versículo 4 al 7. Oh Señor, Dios de los ejércitos. Empieza a clamar así. Oh Señor, Dios de los ejércitos. ¿Hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo? Les has dado a comer pan de lágrimas y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Nos haces objeto de contienda para nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Qué preciosa petición. Vuelve a pedirle al Señor ser restaurado. Estos versículos traen un lamento realmente a causa de la ira del pastor. Aquí hay dolor en el alma de este hombre. Hay dolor por el pecado. Él empieza diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo? Ahora, recuerda que los salmos son poemas.
Y esto está escrito de una manera poética. No es que Dios estaba airado contra la oración, estaba airado contra los que oraban. Y porque estaba airado contra los que oraban es que Él no escuchaba la oración de los oradores. La imagen es como de alguien que ya no aguanta más, que ya no soporta. ¿Te ha pasado aquello? A mí sí me ha pasado. Situaciones en las que uno siente que el alma se hace añicos. Y necesitamos que las cosas se arreglen. Deseamos que las cosas se arreglen porque parece que desfallecemos. El salmista describe poéticamente el dolor y el lamento. Y él dice en el versículo 5, les has dado a comer pan de lágrimas y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. ¡Qué cuadro tan gráfico! Pan de lágrimas. En otras palabras, su pena es tan constante, su dolor es tan constante que es como su comida y su bebida diaria. Eso era lo que comían y lo que bebían. Eran sus propias lágrimas a causa del dolor. Es una imagen, yo diría que precaria de su dolor. Las lágrimas siempre en la Biblia han sido sinónimo de sufrimiento y de dura prueba. Siempre que ves lágrimas, cuando ves a David, cuando se le muere a la hija de Betsabé, como este hombre en llanto y en ceniza clama a Dios y Dios no le devolvió a su hijo. Dice el Salmo 42:3, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Ahí están los detractores que cuando el cristiano sufre, siempre sale uno, y no que eres cristiano. Siempre habrá gente así. El Salmo 102:9 dice, porque cenizas he comido por pan y con lágrimas he mezclado mi bebida. Entonces el versículo 6 del Salmo 80 dice, nuestros enemigos se ríen entre sí. Ellos recibían burla de sus enemigos, se reían de ellos. Esa fue la experiencia, yo diría que de varios hombres en los salmos, en la Biblia, y de varios hombres y mujeres al día de hoy también, que sufren el dolor, que sufren la pena, y eso a veces es agonía constante. Pero es Dios quien da el bálsamo y venda la herida. Los hijos de Coré dijeron, nos haces el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. En el Salmo 44:13. Querido hermano y amigo, el estar consciente del dolor y el sufrimiento, ¿sabe a dónde nos lleva? A clamar al Señor. Si tú no estás consciente de tu dolor y tú lo quieres disfrazar con otras cosas, no vas a clamar. Por eso es que él clama en el versículo 7 y dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. En ocasiones, nosotros queremos librarnos de situaciones difíciles. Yo la verdad que una de las cosas que menos me gustan, te voy a decir cuál es ir al odontólogo. Y cuando yo ya estoy sentado y apenas veo al odontólogo frente a mí, no se olvide la anestesia. Y cuando me vuelvo a sentar en el sillón de él, póngame buena anestesia, póngame bastante anestesia. Porque en verdad tengo una sensibilidad yo en los dientes.
Y a veces nosotros queremos disfrazar el dolor con ciertas cosas que son anestésicas. Queremos que Dios resuelva nuestras dificultades lo antes posible. Así lo queremos a veces. Pero Dios tiene maneras de tratar con nosotros. Dios usa en su sabiduría esas formas de tratar con cada uno dependiendo de su carácter. Ahora, ponte a pensar, tú tienes un gran problema que no está resuelto. Y tú quieres que Dios lo resuelva. Y Dios parece no responder. Tú vuelves a clamar y Dios parece que no responde. Tú te has puesto a pensar, si Dios resuelve tus problemas, ¿qué sigue después? ¿Te has puesto a pensar en eso? Cuando Dios resuelve el problema que tienes, ¿qué viene después? Se cuenta de una hija que se quejó contra su padre de cuán difíciles eran las cosas para ella. Ella decía, tan pronto soluciono un problema, surge otro. Estoy cansado de luchar de problema tras problema. El papá de ella era un cocinero. El papá la vio y solamente la oyó. Él dijo, quiero que vengas conmigo. Y fueron a la cocina. Como él era cocinero, él sabía lo que estaba haciendo. Así que él coge 3 envases, prende las hornillas y pone agua en cada uno. Y cuando está hirviendo, pero bien hirviendo, él toma 3 cosas. En la una pone zanahorias. En la de en medio pone huevos. Y en la otra pone café molido. Y la muchacha viendo. Después de unos cuantos minutos, él verificó todo, apagó las hornillas y sacó la zanahoria y la puso en un plato. Sacó el huevo y lo puso en un plato. Sacó el café y lo puso en una taza. Y él le dice, coge la zanahoria. Y ella nota que la zanahoria está aguada. Dice, coge el huevo. Ella toca el huevo, lo parte y ve que por dentro está duro. Tómate un sorbo de café. Toma una taza y ella, mientras saboreaba el delicioso café que el papá, el cocinero, había hecho, ella no sabía de qué se trataba eso. Y le dice ella finalmente, papá, ¿qué es lo que me quieres mostrar? Y él le dice, mira, los 3 objetos sufrieron la misma situación complicada y difícil. Los 3 estuvieron expuestos, en otras palabras, al agua hirviendo, que era la adversidad para ellos. Y cada uno reaccionó de una manera diferente. La zanahoria entró muy fuerte y salió aguada. El huevo entró débil y salió endurecido. Pero el café transformó el agua. ¿Sabes? Cuando Dios resuelve nuestros problemas, lo que queremos es que así como Él resuelve lo nuestro, transformar vidas. Y que las vidas sean verdadera y genuinamente transformadas. No es suficiente venir a la iglesia. Tal vez tú vienes aquí por compromiso, porque alguien te trajo, porque alguien te invitó. ¿Y después de eso qué? Me pregunto si eres como la zanahoria, si eres como el huevo o eres como el café. En tercer lugar, llegamos al versículo 8 y hay un lamento ahora por la aparente negligencia del viñador. Ya ahora en esta parte del libro de los Salmos
Dios es presentado ya no como un pastor, sino como un viñador. Y vamos a leer del versículo número 8 hasta el versículo 14, la primera línea del versículo 14, o la parte A. Dice la Escritura: tú removiste una vid de Egipto, una vid, ahora está como un viñador. Tú removiste una vid de Egipto. Expulsaste las naciones y la plantaste. Limpiaste el territorio delante de ella. Echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Extendía sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. ¿Por qué has derribado sus vallados de modo que la vendimian todos los que pasan de camino? El puerco montés la devora y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos. Ahora aquí encontramos nosotros otro lamento ante el viñador. El lamento era a causa, si notaste el pasaje, de que Dios se había apartado de ellos. Porque él termina diciendo: oh Dios, dice el versículo 14, vuelve ahora, te rogamos. Dios estaba distante de ellos, se había alejado de ellos. Y ellos empiezan a clamar: vuelve, te rogamos. Ellos sabían a quién le estaban clamando. Y aquí Dios es presentado como el propietario de alguien que tenía un plantío de uvas, es decir, de un viñedo. Dios es el viñador. Su pueblo es la vid. Y esta figura de la viña, del viñador, nosotros la vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Varios profetas hablaron de él. El Señor Jesucristo habló también en el Nuevo Testamento acerca de las viñas. Dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 5, versículo 1, 2 y 7, dice lo siguiente. Dice: cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Plantíos especiales. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Versículo 7. Y ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre. Justicia, pero he aquí clamor. Él tomó lo mejor de lo mejor, los sacó de Egipto, los llevó a un lugar, los plantó, los cuidó, los regó, los alimentó. Esperaba que ellos den buenos frutos, pero se prostituyeron. Jeremías dice en el versículo 21 del capítulo 2: pero yo planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vid extraña? Las ramas ya estaban prostituidas, eran malas. No había buenos frutos. ¿Tú no has visto así a la humanidad? ¿Tú no has visto así a la juventud al día de hoy? ¿Tú no has visto la perversión de los muchachos por las muchachas? Eso se ve a diario. En todo momento, en todo lugar. Pero el Nuevo Testamento también habla acerca de la vid. Pero ya en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es la vid verdadera. Y que nosotros somos esas ramas. Él es el plantío, el tronco genuino. Y nosotros somos las ramas. Ahora, los frutos nacen en las ramas. No nacen del tronco. No nacen de la raíz. Dice Juan 15 del 1 al 7. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento o toda rama que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el sarmiento o como la rama no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, o sea, en el tronco, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¡Qué bendición! El único secreto es permanecer prendido al Señor, permanecer agarrado de Él. Eso es lo único que Él espera de nosotros. Eso quiere decir que debemos aprender a depender de Él. A veces dependemos de nuestra salud, de nuestra edad, de nuestros padres, de nuestro trabajo. Y a veces Dios tiene que, empezar a quitar todas esas cosas para mostrarte en quién te debes apoyar. Yo esperaba un amén de ustedes. El problema era que este pueblo se había separado de la vid. Se había separado de su Dios. Y esa condición los había debilitado. Ellos se habían marchitado. Ya no eran florecientes, ya no eran fructíferos. Yo te pregunto, joven, ¿estás unido a Dios? ¿Permaneces unido a Él? Y tú me puedes decir, sí. Bueno, porque si es así, eso es notorio. Eso se debe ver. Eso se nota. Alguien que ama al Señor, eso es notorio. Porque esa persona que ama está dispuesto a servirle a Él. No es cuestión de ir a la iglesia solamente. No es solo, me encanta que haya muchas personas aquí hoy. Pero no es cuestión solamente de venir a la iglesia. Es de cuánto tú amas al Señor. Eso debe ser notorio. Si tú amas a Cristo, eso se debe notar. No es suficiente decir, Dios está conmigo, Él me bendice. Porque esas pueden ser solamente palabras, nada más. Palabras huecas y vacías. Pero es ver nuestra condición, ver el alejamiento del Señor de nosotros y en humildad decirle a Dios, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos. Solamente cuando tú puedes ver tu condición, tú puedes pedir como este hombre pidió, con humildad y en sinceridad. Porque sabía que Dios se había alejado de él a causa de la manera de conducirse de ellos, a causa de sus pecados. Muchas veces la condición en la que estamos y por la cual hemos llegado al lugar donde estamos es a causa de nuestro alejamiento de Dios. Porque nunca hemos considerado a Dios en nuestros asuntos, en nuestras vidas, en nuestros planes, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Siempre hemos dependido de esta pieza. Y entonces Dios tiene a veces que demostrarnos que si tú quieres seguirlo, primero tienes que reconocer tu condición ante sus ojos. ¿Sabes qué es al humilde a quien Dios lo exalta? Al altivo, Dios lo desecha, lo mira de lejos. Mi último punto, habiéndole ya clamado al pastor y al viñador, ahora es
una última petición que el salmista le hace al viñador, que es el mismo Dios. Dice el versículo 14, la parte B, hasta el 19, lo siguiente. Mira y ve desde el cielo y cuida esta vid, la cepa que tu diestra ha plantado y el vástago que para ti has fortalecido. Está quemada con fuego y cortada. Ante el reproche de tu rostro perecen. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste. Entonces no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre. Oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Ahora el salmista reconoce su triste realidad y debilidad y él sigue clamando. Ahora está pidiéndole al Señor, al viñador, al dueño de la viña, que los mire. Está pidiendo que los cuide y está pidiendo que los fortalezca. ¿Pides eso tú en oración a Dios? Deberías pedirle, Señor, mira mi aflicción. Señor, mira mi condición, que lucho con este pecado y vuelvo a caer en el mismo. Señor, mira mi dolor y en la condición donde he llegado. Dile al Señor que mire tu condición. Pídele al Señor que cuide de ti para que Él te fortalezca. Dice el versículo 14, mira y ve desde el cielo y cuida esta vid. Parece un clamor realmente muy sincero. Cuando nosotros no dependemos del Señor, ¿sabes lo que trae? Y este es un parámetro con el cual te puedes medir. Cuando tú no estás dependiendo del Señor, tú te sientes estresado y cansado. Hay fatiga en ti. Cuando tú estás descansando en Dios, en medio de las pruebas, lo que hay es paz. Entonces, si hay paz, no te quejes. Si hay paz, no te quejes. Dice el versículo 15, la cepa que tu diestra ha plantado y el vástago que para ti has fortalecido, está quemada con fuego y cortada. Ante el reproche de tu rostro perecen. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti fortaleciste. Todo esto le ocurrió a este hombre porque él sabía que Dios se había apartado de él. Dios se apartó de David cuando él pecó. David no perdió la salvación, perdió el gozo de su salvación. Cuando él cometió aquel pecado de adulterio con la mujer de su prójimo, de Urías Eteo, él en el Salmo 51 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. El gozo era lo que él perdió. La vida del hombre apartada del Dios Santo se vuelve insípida, miserable y sin sentido. Es un dolor constante. Se torna amarga. El hombre, para cubrir esa amargura y esa desnudez, busca distraerse o busca desviar su atención de esa triste condición y busca otros refugios. Se refugia en el trabajo, se refugia en las drogas, se refugia en el alcohol, se refugia en el placer, se refugia en las redes sociales y esa es como su silocaína para su dolor.
Lo bueno es saber que tenemos a un Dios misericordioso, generoso, que nos oye, que nos ama y que es infinitamente mejor que cualquiera de nosotros. Infinitamente mejor que el hombre. Ese es nuestro Dios. Y Mateo lo expresa de esta manera. Dice él, ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Si nosotros, siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos, nosotros siendo malos. Ahora imagínate Dios que es bueno, el único bueno. ¿Cuánto no dará de bien al que se lo pida? Hay un célebre escritor, predicador y misionero llamado George Mueller. Y George Mueller fue un predicador y misionero inglés. Este hombre, lo que lo caracterizó, y si tú puedes leer alguna biografía de él, te recomiendo que la leas, porque este hombre fue un hombre que estuvo preocupado por los niños y sus necesidades. Y en Inglaterra, allá por el año de 1836, este hombre con su esposa empezó a formar un orfanatorio para alimentar a niños. Y con lo que primero empezó fue con su casa. Y allí albergó a 30 niñas. Y a esas niñas las alimentaba, les daba una comida digna, les daba un techo. Pero eso pronto creció. Así que él empezó una construcción y como 20 años después había crecido tanto el número que ya eran 300 niños y niñas. Pero ya tenían ellos ahora un local para albergar, para alimentarlos, para educarlos. Y este hombre, George Mueller, conoció la bondad de su Dios. Un hombre del siglo pasado. Porque todo lo que él hizo para alimentar, él nunca pidió dinero. Nunca pidió dinero. Para construir aquel albergue, y construyeron 5 albergues, donde se hospedaban niños, los alimentaban, los educaban, le daban instrucción cristiana. Nunca pidió dinero y Dios lo respaldó. Ha sido un ejemplo que hasta el día de hoy suena con mucha alegría, con mucho gozo para la iglesia cristiana allá en Inglaterra. Pero este hombre, cuando tuvo 64 años de edad, enviudó. Tenía 34 años de casado. Y yo me pregunto, ¿es bueno Dios aún en los momentos más difíciles de nuestra vida? Claro que sí. Tenemos un Dios bueno, que en las circunstancias más adversas nuestras, Él sigue siendo bueno. ¿Sabes cuándo tú no ves a Dios tan bueno? Cuando no lo conoces. No lo ves bueno. Pero este hombre conocía quién era su Dios. El 6 de febrero del año 1870, su esposa murió. Y ella murió a causa de una fiebre reumática. Él tenía 64 años. Así que él tenía que compartir la predicación en el funeral. Y él no sabía qué predicar. Y él se fue al libro de los Salmos y tomó el versículo 68 del Salmo 119. Y él predicó sobre: bueno eres tú y bienhechor. El día que estaban enterrando a su esposa. Y él dividió su sermón en 3 partes. El primer encabezado se titulaba: el Señor fue bueno e hizo bien al dármela. Segundo,
El Señor fue bueno e hizo bien al dejármela mucho tiempo. Tercero, el Señor fue bueno e hizo bien al quitármela. Pero cuando esta mujer estaba enferma, la oración de él fue de esta manera. Y leo textualmente lo que se dice de la oración que él hizo. Y él dijo: así es, Padre, el tiempo de mi querida esposa está en tus manos. Tú harás lo mejor para ella y para mí, sea viva o muerta. Si es posible, levanta de nuevo a mi preciosa esposa. Tú eres capaz de hacerlo, aunque esté muy enferma. Sin embargo, por cualquier medio que trates conmigo, solo ayúdame a seguir estando perfectamente satisfecho con tu santa voluntad. Esa fue la oración de un hombre que amaba a Dios y que conocía a Dios por encima de su esposa. Recuerda que el Dios de quien yo estoy hablando esta mañana es un Dios generoso, misericordioso, bondadoso y bueno todo el tiempo. Todo el tiempo. No salgas esta mañana de aquí sin reconocer su bondad y sin pedirle de corazón al Señor que te salve, que te cuide, que te oiga, que te guarde. Si tú haces eso, habrán resultados. ¿Sabes cuál fue el resultado de este hombre cuando pidió el salmista? El Salmo 80, versículo 18, dice allí: entonces no nos apartaremos de ti, avívanos e invocaremos tu nombre. Ese es el resultado de hacer un clamor a Dios de una manera genuina y sincera. Pero él vuelve a clamar en este pasaje por tercera ocasión y dice el versículo 19: oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Querido hermano, querido amigo, no hay mejor cosa debajo del sol que conocer a Dios. No hay mejor cosa. Ni tus hijos, ni tu matrimonio, ni aún nuestras propias vidas. Como alguien dijo en una oportunidad, el que tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo. Sin Él, le falta todo.